caso de una solución no trivial, ya no es tan fácil o ya no tenemos un conjunto de soluciones en la cual podamos ir viendo si la constante es positiva y la constante debe ser ahora la otra negativa, sino que automáticamente aquí ya nos da la solución en función de un polinomio. Fíjense, para en R es a la R a la N más B sobre R a la N y C por seno de M phi más D por coseno de M phi y Z tenemos F más GZ. ¿Sí? En coordenadas cilíndricas, Z es el eje de simetría con respecto a las coordenadas. Por lo tanto, ese siempre va a ser la solución, una función lineal. Fíjese, F más GZ igual a KF más GZ. Determinar ahora, especialmente este de aquí, el del medio, si escogemos seno de M phi o coseno de M phi, eso prácticamente viene determinado por el voltaje que es aplicado al volumen. A veces nos dan que está en el eje X de coordenadas cartesianas, en unitario en X, por lo tanto ese voltaje se le debe transformar o es esa constante X o también el unitario en X se debe transformar a coordenadas cilíndricas. Y ahí vamos a ver si es seno o coseno. Pues eso ya depende de las condiciones del problema. El primer paréntesis, este casi siempre existe, o mejor dicho, siempre vamos a tener esta expresión. ¿Por qué razón? Porque cuando queremos calcular el potencial y el campo eléctrico, lo hacemos en un punto determinado. Y esa distancia está relacionada con el radio o con R. Por lo tanto, casi siempre va a existir esta solución. Y lo que le va a acompañar en una solución no trivial es el seno de M phi o el coseno de M phi, o tal vez también existe una variación en Z. Entonces, entendido esta parte de aquí, porque no necesito que ustedes en este momento resuelvan la ecuación. Eso ya lo hicieron en cálculo de una variable o de varias variables. Lo que aquí se requiere es ya aplicar esta solución en la resolución de problemas. ¿Sí? ¿Preguntas? O si no, ingresaríamos directamente a lo que es la parte de la solución del ejercicio. ¿Sí? ¿No tienen preguntas? No, Inge. Entonces veamos. Les voy a colocar un ejercicio que vamos a resolver. Copien este ejercicio para resolverlo, ¿no? Cuando ya tengan copiado, me avisan para empezar la solución.
Sí, ya está, por favor. Sí, Inge. Ya, entonces dice obtener las distribuciones de, fíjense en lo que nos está indicando, ¿no? Obtener las distribuciones de potencial y de campo eléctrico en el interior, es decir, en la parte interna, ¿no? De un condensador cilíndrico de radio interno A, externo B y de longitud L. Entonces aquí necesitamos aplicarle una fuente, que es lo que básicamente nos va a dar la pauta de cómo trabajar con la solución de la ecuación en coordenadas cilíndricas. Los cables, que esto más o menos es un cable coaxial, se alimentan el conductor central y el conductor externo. Muchos de ustedes ya deben haber trabajado con cables coaxiales, ¿no? Trabajaron con cable coaxial. ¿O saben qué es un cable coaxial? Sí, Inge. Ya. Entonces, por ejemplo, un cable, esto puede ser un cable coaxial. Tienen el conductor central, que es sólido o puede ser de hilos. Y la parte externa, que es el... Déjenme ver si quedó, dos estudiantes están queriendo ingresar, ¿no? Señorita Daniela Guerra y Liliana Jacome. Ya. Entonces, veamos. Yo lo que les decía, en un cable coaxial, la parte externa es la malla y se alimenta el cable coaxial entre el conductor central y la malla. Entonces aquí vamos a colocarle una fuente. Vamos a ponerle una fuente. Vamos a colocarle aquí y el otro que esté conectado al conductor que esté en la parte central. ¿Sí? Ya tenemos de esta manera. Y le vamos a poner aquí los bornes, ¿no? De esta forma. Vamos a ponerle el voltaje. Este voltaje que está aquí va a ser VO o V sub 0. Ya, de esa manera. Entonces tenemos el negativo conectado a la malla, que siempre se le conecta de esa manera, y el positivo al conductor central. Entonces, aumentenle en esta fuente de alimentación en el ejercicio para resolver, ¿no? Porque esto nos va a permitir obtener las condiciones de borde. Yo creo que le deben haber realizado, ¿no? Sí, Inge. Ya, pues ahora sí vamos a resolver el problema. Y de igual manera vamos a colocarle aquí el voltaje, ¿no? El voltaje que
Lo pusimos allá, también en este punto. Le colocamos la fuente. El borne. El otro borne. Ya. Y de esa forma. La fuente tenía un valor B sub 0. B sub 0 veo, no. Pongámosle veo nada más para obviarnos el... Solo veo nada más. B sub 0. Tenemos de esa manera. Fijémonos. El potencial va a estar variando a lo largo del eje Z o en el eje, o en el, bueno, serían en el eje R o en el eje Φ. ¿Sí? A ver, ¿en qué ejes estaría variando el potencial? En Z, que sería de esta manera en Z, en R o en Φ. Fijémonos en Z, yo les voy a decir lo siguiente. Si le ponemos aquí, este aquí Z, le pongo aquí Z igual a 0. Y el punto de acá Z igual a L. ¿Sí? Para el cilindro que está en la parte interna, me pongo en Z igual a 0. ¿Cuánto vale el potencial aquí? Para el cilindro que está en la parte interna, o para el conductor que está en la parte interna. ¿Sí? ¿Cuánto vale el potencial aquí? Y le voy a rayar inclusive. 0. ¿Cuánto? 0. B sub 0, ¿no? Fíjense, porque está alimentado a este borne, y como esto es un conductor sólido, todo este conductor va a estar al voltaje B sub 0. Por lo tanto, si yo me pongo aquí, el voltaje en Z igual a 0, el voltaje va a ser B sub 0. Si me pongo en el punto de acá, que es Z igual a L, el potencial sigue siendo B sub 0. Eso quiere decir que no va a cambiar con respecto a Z en la parte interna. Veamos en la parte externa. Me ubico ahora aquí en la parte externa. ¿Qué voltaje tengo aquí? En Z igual a 0. Para la parte externa. Fíjense, la fuente está conectada. ¿Qué borde de la fuente está conectada al cilindro externo? Negativo. La conexión de Negativo, tierra. Tierra. o tierra, ¿no? Entonces, fíjense, va a ser tierra o 0 para Z igual a 0 y también 0 para Z igual a L. Eso quiere decir que mi potencial no depende de Z. ¿Correcto? Entonces no depende de Z. Vamos ahora con Φ. Voy a borrar esto de aquí. Y vamos ahora con Φ. Φ. Φ, recuerden que es el ángulo que gira de esta manera. ¿Sí? El ángulo Φ. Me ubico aquí, Φ, por decir aquí 0 grados, Φ. Y me muevo 90 grados. ¿Qué voltaje tengo aquí? Para el cilindro que está en la parte interna. B sub 0. B sub 0. Me muevo ahora a 180 grados, sigue siendo B sub 0, y me muevo
sigue siendo B sub 0. Es decir, en cualquier punto es BO o B sub 0. De igual manera en la parte de arriba. Entonces no va a depender de phi. El potencial en la solución, ¿no? De igual manera tenemos para la parte externa, para el cilindro externo. En cualquier punto que me mueva por la periferia de este cilindro externo, el potencial va a ser siempre tierra. Me muevo aquí, él va a estar conectado a cero. Por lo tanto, el potencial no depende de phi. Entonces vamos a poner esta situación, por lo que acabamos de decir, ¿no? De aquí. El potencial no depende de Z ni phi. Hasta ahora tenemos de esa manera, ¿no? Ni Z ni phi. Veamos ahora en R, si depende o no depende de R. Cuando R es igual a A, ¿cuánto vale el potencial en R igual a A? B sub 0. B sub 0. ¿Y cuánto vale en R igual a B? 0, Inge. 0. Entonces el potencial dependerá de R. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, no depende de phi ni tampoco de z. Ya tenemos que el potencial depende de R, la distribución de potencial va a depender de R. Ahora, fijémonos, este B sub 0. ¿Es constante o no es constante? Sí, es constante. Es constante. Entonces, al ser el potencial externo o el potencial que se aplica al volumen constante, la solución que se debe tener o que se debe emplear es la solución trivial. ¿Entendido, por favor? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, la solución que vamos a tomar es, ¿sí?, la solución trivial. El potencial en R o de R, ¿no? Dependencia de R nada más. Va a ser igual a más B logaritmo natural de R. Esa era la solución. No le colocamos la solución para Z ni tampoco para phi porque estamos indicando que la solución no depende de ese potencial. Fíjense acá. Vamos a regresarnos. Y como no depende de phi, no le tomamos en cuenta, no depende de z, solo nos queda el a más b logaritmo natural de r, solución trivial. Tenemos dos constantes. Por lo tanto, mínimo debemos considerar dos condiciones de frontera o condiciones de borde. Coloquemos las condiciones. Recuerden siempre, debemos relacionar potencial o valor de potencial con valor de la variable, en este caso con R. Cuando R es igual a ¿cuánto? Me van a decir el potencial. R igual. Fijémonos en el gráfico. ¿Cuántos valores puede tomar R del gráfico? 2, Inge. 2. El primero, cuando R es igual ¿a cuánto? A. Cuando R es igual a A, vamos al gráfico y me indican el potencial, cuánto vale.
¿Cuánto vale en R igual a A? B sub 0. B sub 0. B sub 0. Porque, fijémonos, el potencial aquí está aplicado. Si yo les digo, no les pongo B sub 0, les pongo tal vez, aquí les digo, una fuente de 5 voltios. Este potencial ¿a qué voltaje está? A 5. A 5. Y este potencial externo, B, ¿a qué potencial está? 0 voltios. 0 voltios, ya. Entonces eso es lo que, ¿sí? Es lo que vamos a hacer. Entonces es lo que vamos a realizar, ¿no? Entonces, la segunda condición, cuando R es igual a B, el potencial B, y le ponemos la dependencia que es de R, es igual a 0. Fíjese, tenemos ya las dos condiciones. Y para obtener las variables A y B, lo que debemos es emplear cualquiera de ellas dos. Primero la 1, pues, después la 2, o primero la 2 y después la 1, como ustedes lo quieran realizar, ¿no? ¿Cuál quieren aplicar primero? ¿Qué condición? ¿La 1 o la 2? La 1. A ver, ¿la 1 o la 2? La 1, Inge. 1. Bueno, pongamos la 1. No hay problema la 1. Ya. Pongámosle la condición 1, que es esta de aquí. No. La condición. Cuando R es igual a A, el voltaje B sub R es igual a B sub 0. Pues tomo la solución. Y aquí vamos a reemplazar. Copiamos de nuevo. Y le voy a reemplazar. El voltaje, esto es igual a B sub 0. Cuando R es igual a A. Fíjese, lo hemos reemplazado. ¿Nos va a servir esto? Sí. No hay ningún problema. Pero, fíjense que a veces resulta más provechoso reemplazar las ecuaciones en las cuales tenemos cuando R es igual a A o cuando el potencial es igual a 0. Ya lo hicimos así, vamos a reemplazar a la segunda condición, porque aquí todavía no podemos obtener ni A ni B. Pero si le reemplazamos la condición 2, la condición 2. ¿No? Y de nuevo, este mismo de aquí. Cuando R es igual a B, esto es 0. 0 R por B. ¿Ya? Y aquí sí puedo despejar A o B y luego reemplazarle en esta condición de aquí. Puede ser cualquiera de las dos, ¿no? O A o B, porque necesariamente debemos encontrar las dos constantes. En el un caso tendríamos que, si queremos B, logaritmo natural de B. Esto es igual a menos A. O si ustedes quieren, A es igual, si le queremos reemplazar aquí, ¿no?
Si le queremos reemplazar aquí, colocaríamos que A es igual a menos B logaritmo natural de A, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, mejor reemplacémosle, despejen para poder emplear esta ecuación. Fíjese, ¿qué pasa si yo le pongo aquí? Debería multiplicar esto por menos 1, ¿no? Igual. O la otra condición que les decía es A igual a menos logaritmo natural a B, perdón, a B menos logaritmo natural de B. Cualquiera de las dos, ¿no? ¿Cuál nos servirá para reemplazarle en la condición, en esta ecuación? Le queremos reemplazar es en esta ecuación. Vamos a reemplazarle en esta ecuación. La que es A igual a menos B logaritmo natural de B. Este de acá, ¿no? A es igual a menos B logaritmo natural de... Entonces, este le vamos a reemplazar. Y tendríamos B sub 0. Y en vez de A le pongo menos B logaritmo natural de B. Podemos sacar el factor común. B. Veo, B sub 0 es igual B que multiplica logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. Logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. ¿Cómo le podemos reemplazar? Lo podemos colocar como un... Como una división, Inge. Como una una combinación. fracción, ¿no? Ya. Entonces, logaritmo natural ¿de qué? ¿De A sobre B o de B sobre A? A sobre B. Ya. De A, que es el positivo, sobre B, que es el negativo. Ya. Gracias. Y obtenemos ya cuánto vale B. Entonces, B es igual al B sub 0 sobre el logaritmo natural de A sobre B. Ya, fíjese. Calculemos ahora la siguiente constante. ¿Qué nos hace falta? A. Pero A es igual, fíjense, A es igual a menos B logaritmo natural de B. A ver, obtengan A. Creo que necesitan unos 5 minutos para obtener A, ¿no? Pues calculen A y me dicen a ver cuánto les sale. Por favor, trabajen ustedes y obtengan ahora la constante A para luego calcular el campo eléctrico, ¿no? Ya calcularon. Verán que es bastante fácil, ¿no? ¿Cuánto vale B? B sub
B sub B 0. sub 0, logaritmo natural de B sobre logaritmo natural de A sobre B. Ya, entonces acá le va a poner... Solamente tenemos que reemplazar, ¿no? B es B sub 0. B. Menos por logaritmo natural de B, que le ponemos en la parte superior, y en la parte inferior, sobre el logaritmo natural de A sobre B. ¿Verdad? Sí tienen ese valor. Ya. Sí. Ahora, el potencial estaba aquí. Fíjense, este era el potencial. Y le voy a colocar en la parte de acá arriba. Este es mi potencial. Como ya se conocen A y B, pues vamos a reemplazar aquí esas variables, perdón, esas constantes. A es igual a menos B sub 0. Le ponemos por el logaritmo natural de B sobre el logaritmo natural de A sobre B y más B, pero B es B sub 0, vamos a ponerle también, B es B sub 0 sobre el logaritmo natural de A sobre B. Perdón, ya le puse ahí. De esta manera y ponerle A sobre B. ¿Correcto? Sí, sí, está bien. Sí. Ya. Ahora, fijémonos. El campo eléctrico. ¿Cómo serán las líneas de campo eléctrico aquí en el interior de este condensador? Porque era determinar las distribuciones de potencial y de campo eléctrico, ¿no? ¿Dónde están las cargas positivas? En este conductor interno o en el conductor externo. ¿Dónde están las cargas positivas? Fíjense ahí, mostré en el gráfico, ¿dónde están las cargas positivas? El conductor Conductor externo. interno. En el conductor Interno, interno, fíjese. Entonces las líneas de campo eléctrico deberían salir de cargas positivas, pero vamos a colocar líneas. ¿Ya? Deberían salir de cargas positivas y llegar a cargas negativas, ¿no? De esa forma, entonces las líneas de campo deberían ir de esta manera, sí. Salen de cargas positivas y llegan a cargas negativas. ¿En qué unitario va a estar el campo eléctrico? ¿En R, en Z o en phi? En R. En R. Y en R positivo, según el gráfico que hemos realizado. Por lo tanto, cuando tengamos aquí el campo eléctrico, también nos debe dar en R positivo. ¿Cómo calculamos el campo eléctrico? ¿No? Entonces, el campo eléctrico, ya sabemos que por los potenciales electromagnéticos es igual a menos el gradiente de potencial. Pero ahora debemos ver el gradiente en coordenadas cilíndricas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cómo calcular el gradiente de coordenadas cilíndricas?
Revisen ustedes y me avisan, ¿no? Cómo calcular el gradiente en coordenadas cilíndricas. Menos que. ¿Ya vieron? Menos. Son derivadas parciales, ¿no? A ver. Derivada parcial respecto a R, Inge. Ya. La derivada. Voy a poner correcto, ¿no? Es la derivada parcial del potencial respecto a R unitario radial. De esta manera. Ese es el campo eléctrico. Entonces, debemos derivar este potencial con respecto a R. ¿A qué es igual esa derivada? Derivemos. Esto es igual a menos. Si le derivamos este primer término, ¿es o no es constante este término de aquí? Sí. Entonces la derivada de una constante, ¿cuánto vale? Pero, Inge. 0. Y más, entonces colocamos ya el b sub 0 que tenemos aquí sobre el logaritmo natural de a sobre b. Y le derivamos el logaritmo natural de R. La derivada del logaritmo natural de R Uno sobre R. 1 sobre R. Entonces vamos a ponerle acá el R. R. Y le colocamos el unitario. Unitario en R. Y como vemos que es positivo, entonces lo único que vamos a hacer es para que también sea positivo el campo eléctrico que se acaba de obtener. Esto va a ser igual a B sub 0 sobre R por el logaritmo natural de B sobre A y el unitario radial. Y este es el campo eléctrico. ¿Preguntas a este ejercicio? ¿Está entendido el problema? Profe, ¿cómo se determinaba la solución trivial? Ya. Entonces lo que, bueno, ya lo que veíamos primero es, analizamos si la solución depende de Z, de Phi y de R. Entonces analizamos, ¿no? Y nos pusimos primero en Z igual a 0. Y nos fijamos que en el cable interior y en Z igual a 0 tenemos que el potencial es B sub 0. Si seguimos subiendo para cualquier valor de L hasta llegar a Z, perdón, a cualquier valor de Z hasta llegar a Z igual a L, el potencial en el interior sigue siendo B sub 0. Por lo tanto,
no depende de Z. De igual manera, en la parte externa nos ubicamos en el cilindro externo y tenemos que aquí es el voltaje cero, nos movemos por todo ese cilindro hasta llegar a L y en cualquier punto el potencial es cero. No depende de Z. Phi, nos damos la vuelta, ¿no? En cualquier punto de esto. Y en cualquier punto, el potencial sigue siendo V sub cero para el conductor interno. Y para el conductor externo igual. Nos movemos y sigue siendo cero. Por lo tanto, no depende de phi. Ahora de R. En R nos fijamos, y sí depende de R, ¿no? Porque cuando R es igual a, el potencial es igual a V sub cero, y cuando R es igual a V es cero. Ahora, ¿cómo sabemos si es una solución trivial o no? Nos fijamos en el voltaje externo que está aplicado. Si el voltaje externo que está aplicado no depende es constante, no depende de senos ni cosenos, tenemos que la solución es trivial. Entonces nos fijamos en el voltaje externo aplicado es V sub cero, por lo tanto la solución va a ser trivial. De esa manera la habíamos obtenido. ¿Preguntas, por favor? ¿Alguna otra inquietud? De parte de ustedes, ¿dudas? Inge, ¿podría por favor repetir la última parte en lo que le hace positivo y le cambia B sobre C? Acá le habíamos tenido el campo eléctrico, ¿no? Entonces, para hacerle positivo, lo único que hago es cambiarle el orden en el denominador, ¿no? Tendríamos R por logaritmo de A sobre B. Lo que ponemos acá es logaritmo de B sobre A. ¿Sí? Lo único que hacemos es cambiar el orden aquí, porque recuerden que esto es logaritmo de A menos el logaritmo de B. Si a este menos le bajo a la parte del denominador, sería logaritmo de B menos logaritmo de A. ¿Sí? Y de esa manera se le hace positivo. Gracias, Inge. Ya. ¿Alguna otra duda del problema? ¿Me ayudan con la hora, por favor? Las 5:03, Inge. Ya, las 5:03. Vamos a tomarnos hasta las 5:10 descanso y regresamos para continuar con esta solución de la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas, ¿no?
Espero que ya se hayan relajado un poco para continuar con la clase, ¿sí? Vamos ahora a resolver un problema en el cual involucran ya la solución no trivial. Y vamos a ver la diferencia entre la solución trivial y no trivial. ¿Por qué razón le tomamos ahora una solución trivial? Todo es cuestión, como es no trivial, todo es cuestión del problema a resolver. Les voy a proyectar el problema para que ustedes lo copien. Y el momento que ya, ¿sí?, lo tengan copiado, ¿sí?, lo resolvemos. Fíjese, perdón, ya. Este es el ejercicio. Estas son las líneas de campo eléctrico. No sé si observan las líneas de campo eléctrico. ¿Observan o no observan? Sino para... Sí, Inge. Sí, sí, ¿no? Estas son las líneas de campo eléctrico que están aquí colocadas, ¿no? Sí, fíjense, estas son las líneas que están de esta manera. ¿Sí? Van hacia el infinito, ¿no? Entonces, estas líneas de campo o este campo eléctrico es igual. Entonces vamos a ponerle así las líneas de campo. Entonces este campo es igual a menos E sub 0 unitario en X. ¿Ya? Entonces, por favor, copien el ejercicio y cuando ya lo tengan copiado, me avisan para resolver. Por favor, me avisan si ya lo copiaron. Un momento más. Vicky. Ya me hice. Ah, no. Dejémosle que un minuto más para que copie su compañero, ¿no? Ya, Inge, muchas gracias. Ya. Entonces dice el problema indica determinar las expresiones para el potencial y el campo eléctrico en el interior y exterior de un cilindro conductor hueco de radio A, longitud finita, el conductor es longitud finita, que se encuentra en el interior de un campo constante. Entonces este es el campo eléctrico constante. Y ese valor del campo eléctrico constante, como su nombre dice, es constante, por lo tanto es
menos D sub 0 unitario en X. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a resolver. ¿Sí? Vamos a resolver este problema, ¿no? De esta forma. Fíjese. El campo eléctrico que estaba colocado es igual a menos luego así, ¿no? Menos campo eléctrico 0 y el unitario del cual estaba acompañado era el unitario en X. ¿Ya? Este es el campo eléctrico aplicado a este ejercicio. ¿Ya? Para determinar si es una solución trivial o no trivial, y para ver si la dependencia es de R, de θ y de φ, en primer lugar, para este problema, debemos obtener el potencial que está aplicado. No hay ningún potencial aplicado, fíjese, pero tenemos el campo eléctrico. Y si tenemos el campo eléctrico, podemos calcular este potencial externo, a que es igual. Imagínense ustedes más o menos el ejercicio, el ejemplo sería, ustedes ponen un estanque o en una tina ponen agua. Y el recipiente o el agua sería el campo eléctrico constante, ¿no? Y si en él le introducen ustedes un cilindro, lo que va a ocasionar es que unas olas alrededor del cilindro, ¿no? Pero esas olas se van a ir disminuyendo. Y al final, o a puntos alejados donde colocaron el cilindro, prácticamente no tiene ninguna influencia. Y si colocamos un cilindro hueco, como ustedes dicen, por ejemplo, tienen el estanque con agua, el cilindro está hueco, ustedes le ingresan. En el interior del cilindro, ¿habrá agua? ¿Sí o no? A ver, bueno, dejémosles pensando, ¿no? Un momentito. O ya me van a dar la respuesta. ¿Creen ustedes, como digo, tienen el cilindro hueco, un cilindro hueco, un estanque con agua y le colocan el cilindro hueco? En el interior del cilindro, ¿habrá agua? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok, o sea, si está hueco ¿tiene perforaciones por la parte de arriba y por la parte de abajo, o está sellado y solo tiene un hueco en el centro? Sellado y tiene hueco en el centro, es hueco, ¿no? Entonces, no. Ya. Entonces, no va a tener, ¿no? No va a tener agua en el interior. O si ustedes le colocan cilindro y le ponen de una sola, tampoco se abre el agua y lo que coloca es el cilindro y no va a haber tampoco agua en su interior, así sea el destapado, ¿no? El agua representa el potencial eléctrico. ¿Habrá potencial fuera del cilindro? ¿O hay agua fuera del cilindro, sí o no? Sí, fuera así. Entonces, si hay potencial fuera del cilindro, dentro del cilindro, ¿hay agua? Ya me dije. No, dije. Entonces no va a haber potencial dentro del cilindro. Entonces, eso es esa analogía nada más para resolver el problema, ¿no? Entonces, nos regresamos al ejercicio. Pero la ecuación de
la debemos aplicar, o la solución de la ecuación de Laplace, la aplicamos al potencial. Y acá no tenemos potencial, pero sí podemos calcularla, ¿no? Potencial externo le voy a colocar. El potencial externo que está aplicado es igual a menos, recuerdan ustedes que le habíamos puesto menos la integral, perdón, la integral del campo eléctrico. Producto punto con el diferencial de longitud. Y la integral lo hacíamos desde el infinito hasta R. Entonces, esa era la definición del potencial, desde el infinito hasta R. Pero el potencial en el infinito es 0, le habíamos visto de esta manera. Y ahora veamos de qué manera está variando el campo eléctrico, ¿no? Es el potencial externo, el potencial que va a estar aplicado. Va a ser igual menos la integral de menos campo eléctrico 0 unitario en X. Fíjense que está unitario en X. Producto punto con el diferencial de X unitario en X, porque es el que vamos a considerar, ¿no? Porque está en X. Y los límites, el potencial en el infinito es desde cuando el potencial es 0 hasta un potencial igual a X, que es lo que vamos a llegar. De lo que está aplicado, ¿no? Desde X igual a 0, desde este igual a 0, hasta un valor de X que puede ser positivo o negativo. Por eso le ponemos desde 0, partiendo desde 0. Y nos podemos ir en X positivo al infinito o en X negativo hacia el infinito. Si integramos, ¿a qué es igual ese potencial externo? A ver, integren. Potencial externo igual a ¿cuánto sería? E sub 0 X, Inge. Ya, E sub 0, X por X. ¿Correcto? ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. Ya. Fijémonos ya. Tenemos que el campo, ya tenemos el potencial. Pero este potencial, ¿en qué coordenadas estará? ¿En cartesianas, cilíndricas o esféricas? Cartesianas, porque aparece X. Eso quiere decir que a este potencial lo debemos cambiar a coordenadas cilíndricas. Potencial se lo debe expresar en coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Eso quiere decir que le debemos cambiar X de coordenadas cartesianas a su equivalente de coordenadas cilíndricas. ¿A qué es igual?
X de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas, por favor. R coseno R de phi. coseno de phi. R por el coseno de phi. Fíjese. From. De tal manera que el potencial externo que está aplicado y que es el único que me va a generar potencial Thanks. es igual a E sub 0 por R y el coseno de phi. Fíjese. Este es lo que va a generar el potencial. Lo que les decía, este potencial externo es el agua que tenemos en el estanque, ¿no? El momento que introducimos el cilindro, lo que va a ocasionar es que el ya, entonces lo que les decía es que aquí tenemos el potencial, ¿no? Fíjense, es como si estuviese agua. Si aquí le ingresamos un cilindro, no, que le voy a colocar un poquito más acá, lo que pasa es le colocamos, ahí le ingresamos el cilindro, no le vamos a ingresar un cilindro. Aquí le ingresamos el cilindro. ¿Qué va a ocasionar? ¿Sí? Mejor le hago de color rojo el cilindro, por favor, para visualizar mejor, ¿no? Voy a borrarle este de aquí. This is my friend. De color rojo. Pues dentro de aquí le vamos a colocar es un cilindro. Y ese cilindro lo representamos de la siguiente manera. El momento que ingrese el cilindro dentro de este potencial, o lo que estamos haciendo analogía, lo que va a hacer es, viene y va a generar una especie de esta manera. Bueno, así, ¿no? Igual viene. ¿Sí? Y esto cada vez va a seguir siendo y luego vamos a tener que esto es prácticamente no acá en puntos alejados. No sufre ningún tipo de deformación. Entonces, depende de R, sí, y depende también de phi, porque está aquí el potencial que estoy aplicando. Cuando R es igual a 0, estaríamos en este punto. Cuando R es igual a A, en el punto de acá. Y otro valor de R que también conocemos es cuando R tiende al infinito. Cuando R tiende al infinito, prácticamente ustedes ven que el potencial no sufre variación, sea por cualquier lado, ¿no? Aquí vamos a tener pequeñas variaciones y luego vamos a hacer en cualquier punto. En R igual a infinito, el pot va a ser igual al potencial externo. ¿Está entendido lo que vamos a hacer, por favor? Analizando lo que es este potencial externo.
y cuando ingresamos el cilindro. ¿Sí te he entendido? ¿Sí o no? Sí, Inge. Ya. Entonces, ¿por qué le voy a borrar? ¿No? Voy a borrar esto para empezar a resolver. ¿Será solución trivial o solución no trivial? Fíjense ahora en el potencial. El potencial que está generando que va a generar el campo eléctrico ¿es constante o no es constante? Es decir, como teníamos en el caso anterior, el potencial es igual a V sub 0 nada más. ¿Va a tener aquí varios valores? Sí. Sí. Entonces la solución debe ser solución no trivial. ¿Sí? Solución no. ¿Correcto? ¿Entendido por qué ahora es solución no trivial? Si tal vez el potencial hubiese sido solo E sub 0, la solución era trivial, pero ahora tiene, o E sub 0 R, ¿no? Pero ahora fíjense, tiene coseno de phi, y sabemos que el coseno va a ir cambiando valores positivos, negativos, desde -1 hasta +1, y va a ir continuamente con cambios, ¿no? Por eso es una solución no trivial. Coloquemos ahora la solución no trivial. Solución no trivial de R, phi y z. Inicialmente coloquémosle de esta manera. Ya. Voy a proyectar la lámina para que ustedes, por favor, observen. Y tenemos la solución no trivial. Fíjense en cómo es. Sí. Es A que multiplica R a la N más B sobre R a la N. Denme un momentito, un segundito nada más. La interrupción. Entonces, vamos a copiar este de aquí. C seno de m phi más D coseno de m phi por F más GZ. Ya copiaron esto para que me dicten para la solución, ¿no? Entonces, solución no trivial. A por R a la N más B sobre R a la N por C seno de m phi más D coseno de m phi F más GZ. Vamos a colocar la solución, ¿no? Esta solución no trivial. Es A por R a la N más B sobre R a la N más 1, a la R, perdón. R a la N multiplica a C por el seno, vamos a ponerle paréntesis también, de m phi más D por el coseno de m phi y esto que multiplica a F más G por Z. ¿Sí? Ya.
Esa era la solución. Fijémonos ahora. El elemento que va a generar potenciales y los campos eléctricos de este de aquí, ¿depende de R, sí o no? El potencial externo. Sí, Sí, entonces sí debe existir esta parte de aquí. Porque depende de R. Depende de phi. Sí, Pero de phi depende de seno o de coseno. de coseno. De coseno, por lo tanto, va a existir solo este término, no el término del seno. Entonces vamos colocando nuevamente, ¿no? Vamos a colocarle aquí. Depende de R, sí, y también depende de coseno, por lo tanto, estoy aquí, pero es en función del coseno. ¿Depende de Z? No. No. Entonces vamos a borrarle, no depende de Z. Y tendríamos la solución de esta manera. Fíjese. Pero, para hacerle mucho más fácil, el momento que multiplico A por D me va a dar una constante, B por D otra constante, por lo tanto este D prácticamente no va a hacer ningún tipo de inconveniente en la solución, ¿no? Phi. Le colocamos por phi. Imagínense cuánto vale M. ¿Cuánto valdría M? 1. 1, ¿no? Entonces M valdría 1, porque me están diciendo que coseno de M phi, pero tengo solamente coseno de phi, M va a ser igual a 1. Esta va a ser la solución, pero esa solución vamos a tener, aunque pongámosle nomás al inicio, voy a ponerle de esta manera. Vamos a tener un potencial B1 aquí en el interior. Entonces vamos a un potencial B1, ¿no? Un potencial B1 que depende también de un potencial B1. Y un potencial B2 que va a ser en la parte externa. Entonces, el B1 va a ser para R menor que A. Y el B2 para R mayor que A. ¿Entendido esta parte de aquí, por favor? ¿Sí te he entendido estos potenciales B1 y B2? Inge. Ya. Aunque, bueno, a ver, perdón, le vamos a copiar nomás este de aquí. Ya. De esa manera, ¿no? Ya. Y es más, el potencial en el interior, ¿cuánto vale? Lo que le decía, hay agua en el interior del cero. Entonces, podemos poner también que B1 es igual a 0. ¿Por qué razón? Porque no encierra ningún tipo de carga en su interior, ¿no? ¿Recuerdan como los cascarones esféricos? La diferencia de potencial en el interior del cascarón era igual a 0. Entonces, de igual manera aquí el potencial, la diferencia de potencial, que es lo que estamos calculando. Fíjense, siempre diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces, la diferencia de potencial en el interior va a ser igual a 0. Y esto sería, este potencial es 0 para R
menor o igual que A. Menor o igual que A. Y el potencial que tenemos en la parte de acá, que este sería el B2. Vamos a ponerle aquí B2. No. Voy a ponerle fuera de del paréntesis, no me deja. Ya. Pues el B2. Este B2 en cambio va a ser para R mayor, así le voy a poner mejor. Le voy a borrar esto para que me dé espacio. Y acá arriba le pongo para R mayor o igual que A, menor o igual que A. R menor o igual que A. Dice aquí. Y esta solución en cambio es para R mayor que A. Mayor o igual que A. Esta solución de aquí. Listo. Ahora sí, necesitamos calcular o necesitamos determinar es dos constantes, A y B. Y por lo menos deberíamos tener dos condiciones. Vamos a colocar las condiciones. Condiciones que le habíamos indicado que debemos hacer es condiciones para valores conocidos de R y de potencial. ¿Cuál sería una primera condición? Un valor conocido de R. ¿Para qué valor de R? Si me ubico en este punto, ¿cuánto vale R? 0. 0. Entonces, para R igual a 0. En el interior, ¿qué potencial tengo? ¿El 1 o el 2? Aquí en el interior. ¿Qué potencial es, el 1 o el 2? El 1. Entonces, el potencial 1 es igual a 0. Otro valor conocido de R. R igual a ¿cuánto? Sigámonos moviendo. A. Cuando R es igual a A. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando R es igual a A. Va a trabajar con los dos valores de B. Ya. Les pongo un ejemplo. Fíjense. Este es R igual a A. A este cilindro que está en rojo le pongo un voltaje de 5 voltios. Le mido en la cara exterior. ¿Qué voltaje tengo en la cara exterior? 5 voltios. 5 voltios. Le mido el voltaje en la carga interior. En la cara interior. ¿Cuánto vale el voltaje? 5 voltios. 5 voltios. Porque le estoy colocando aquí 5 voltios. Si quiero calcular el voltaje en los puntos internos, ahí va a ser 0. Pero aquí son 5 voltios, ¿no? Eso quiere decir que en R igual a A, el voltaje 1 es igual al voltaje 2, ¿sí o no? Aquí. ¿Serán iguales los voltajes? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? B1 es igual a B2. O lo que decía su compañero, también lo podemos hacer eso.
Fíjese, aquí le conectamos a tierra. O tenemos 0. Mido aquí, en la parte interna, 0. Mido en la parte externa, ¿cuánto será? 0. Pues en este punto, el voltaje 1 es igual al voltaje 2. ¿Entendido, por favor, esa condición? ¿Me confirman si está bien o hay que repetir esta condición? Repetir, Inge, por favor. Ya, lo que les decía es lo siguiente. Fíjese, ya. Este es un cilindro. Ya. Es hueco y, por decirle, conectamos a tierra, ¿no? Cualquier voltaje, yo mido aquí voltaje 0. 0, 0, 0, 0. Llego acá es 0. Me pongo en la parte externa del cilindro, porque el cilindro siempre tiene una cara interior y una cara exterior. Mido el voltaje en el cara exterior es 0. Mido aquí en esta cara es 0. ¿Los dos voltajes son iguales, sí o no? Sí. Entonces el voltaje V1 debe ser igual al voltaje V2 en R igual a A. Eso es lo que estamos colocando. Fíjese, en el voltaje V1 debe ser igual al voltaje V2 en R igual a A. Y una tercera condición. Cuando R tiende al infinito, porque R vamos a colocarles aquí, ¿no? Y nos vamos a mover R a un lugar, los puntos alejados cuando R tiende al infinito. Cuando R tiende al infinito, ¿cuánto vale? Cuando R tiende al infinito. O cuando estamos en puntos bien alejados. ¿Se acuerdan cuando pusimos el agua? ¿Cuánto valía? Y ese potencial es externo, entonces V2 va a ser igual a ¿cuánto? Fíjense, este campo eléctrico genera este potencial. Eso quiere decir que en vez de campo eléctrico yo le puedo poner este potencial. Y cuando R tiende al infinito, el potencial V2 va a ser igual al potencial externo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o repetimos esta condición 3? Sí, Inge, por favor. Ya. Me voy a salir y me voy acá, a otra pantalla. Ahí estoy aquí. Y aquí le vamos a colocar lo que le habíamos puesto, ¿no? Sí. Colocamos un cilindro. Este es el cilindro. Y va a existir un campo eléctrico, ¿sí? Externo. Pero ese campo eléctrico genera un potencial. De la siguiente manera, ¿no? Cerca del cilindro vamos a ver que hay una deformación del potencial. Viene el potencial y aquí se deforma. Y nos vamos hacia el infinito. Viene el potencial. Bueno, ya vamos a ponerle en el centro, no hay problema. Viene el potencial. Se deforma y se va hacia el infinito. Y otro, viene el potencial. Y se va al infinito. Seguimos haciendo líneas de potencial. Y se van. ¿Sí? Puntos más alejados viene el potencial y se va, ¿no? Vamos a hacerle mejor esa línea de potencial. Entonces, tomamos el potencial. ¿Sale? Y se deforma, ¿sí? Fíjense, estamos tomando líneas y siempre la deformación ya es
menos perceptible, ¿no? En la parte de arriba. Igual va a suceder en la parte de abajo, ¿no? Entonces, y va a llegar puntos en los cuales el potencial no va a tener ninguna deformación, y eso es cuando el potencial está en el infinito. ¿Sí? Acá en el infinito vamos a tener de esta manera. Líneas continuas, ¿no? Líneas continuas y de esta forma. Entonces lo que les decía es que el potencial, vamos haciendo analogía con el ejercicio, y le ponemos el potencial V1 aquí. Este es V1. V1. Y tenemos en la parte exterior el potencial V2. Cuando R es igual a 0, estoy en este punto. Y por lo tanto, recuerden que también esto que está en rojo es el potencial externo que provino del campo eléctrico externo, ¿no? Al realizar la integral. Entonces, cuando me encuentro aquí en R igual a 0, el potencial V1 va a ser igual a 0 porque no tengo ninguna carga encerrada. Me muevo hasta el punto de llegar a A. En R igual a A, este potencial V1 debe ser igual al potencial V2. Ahora, salimos con R y nos vamos hacia el infinito. Aquí un punto alejado. En este punto, que también tengo V2, en ese punto, ¿existe deformación del campo, del potencial, sí o no? Fíjense si le hacemos analogía con la línea que estábamos realizando. Con esta línea, fijémonos. ¿Esta línea sufre deformación, sí o no? No. No. Entonces el potencial V2 en puntos alejados o cuando tiende al infinito, ese potencial V2 va a ser igual al potencial externo. Y tendríamos aquí las tres condiciones que acabamos de poner. Cuando R es igual a 0, el potencial es igual a V1, pero como no tiene carga encerrada, el potencial es 0. Cuando R es igual a A, los dos potenciales, el V1 y el V2, deben ser los mismos. Y cuando R tiende al infinito, el potencial V2, que es el externo, o el que está afuera, debe ser igual al potencial externo. ¿Sí? No sé si está aclarada esa condición. Sí, Inge. Ya. Entonces, tenemos las condiciones, ¿no? Las condiciones que están aquí. Y con estas condiciones debemos aplicarlas para obtener las constantes A y B. ¿Me ayudan con la hora, por favor? Las 5:55. Ya, bueno, vamos a quedarnos aquí. Para la prueba del próximo día lunes, que ustedes tienen, ¿no? La evaluación, no va esto de la solución de la ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas, ni tampoco de coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces, estaría, o la prueba iría hasta lo que habíamos estudiado el día miércoles anterior, no este miércoles, sino el miércoles anterior. No sé si tienen inquietudes, por favor. Inge, disculpe, ¿y en la prueba van a venir los primeros temas del parcial también o solo los temas que vimos a partir de la clase después de la primera prueba? No,
Según el reglamento, las evaluaciones son sumativas, ¿no? Esto quiere decir que también va a ser evaluado todos los contenidos correspondientes a este primer parcial. Listo, Inge, muchas gracias. Ya. Listo a ustedes, muchísimas gracias. Si no tienen preguntas o inquietudes, que tengan un buen fin de semana. Y nos vemos el día lunes en la prueba. Listo, Inge, muchas gracias. Pase bien.